Hola, soy Marcela Alarcón y este es el podcast Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa, episodio número 7. Hoy estaremos hablando del perdón después del divorcio, a lo que debería llegar toda pareja y de lo que poco se habla, o tal vez a lo que se llega por conveniencia en algunos casos. Julie nos va a contar cómo fue su experiencia y le damos la bienvenida. Hola Julie, bienvenida y cuéntenos ¿cómo empezó la relación con su esposo? Nos conocimos muy jóvenes y nos conocimos en plan diversión, como pasa con muchas personas, lo conoces bailando o lo conoces en un grupo de amigos y de ahí a lo que es la responsabilidad de matrimonio, hijos, son dos cosas muy diferentes. Nosotros sí, pues nos lo pasábamos muy bien juntos, pero en verdad no nos habíamos nunca puesto a pensar en las cosas serias que vienen después en la vida. Entonces nos conocimos eso a los 19 años, nos casamos a los 24 y tuvimos a Lucía y a Lucas, 2 niños preciosos, y pues conforme fue pasando el tiempo, él se enfocó mucho en lo que era la compañía que pusimos los dos juntos con mis papás y yo en los niños, en la casa, y muchas veces esta rutina causa un desconecto. Aunque muchas veces hay mujeres que sí que cuentan y van contando lo que sienten, no todo el mundo es compatible y muchas veces forzamos esa compatibilidad por varias razones. Para mí, en mi caso personal, conforme fueron pasando los años, y seguro que a él le pasaba también, lo que no lo tenemos hoy en línea para preguntarle su lado, ¿no? Que sería muy interesante. Sí, me encantaría. Conforme pasa el tiempo, pues yo pienso que cuando uno empieza a sentir que no está feliz, recurre a cosas y a sistemas que no funcionan en un matrimonio. Si una mujer se siente sola, pues tal vez empieza a salir con las amigas o se va de compras, empiezas a coger hábitos para rellenar ese vacío y nos volvemos egoístas en el matrimonio. Y esto no es para decir solamente que es la culpa del marido o de la mujer, es de ambas partes. Entonces, en nuestro caso personal, nosotros esa incompatibilidad y diferentes maneras de pensar nos llevó a que yo me metí en varias empresas multinivel, una en específico que fue Mary Kay, y en 1 año y medio me había ganado 3 autos. Entonces yo descubrí una faceta de mí que yo no sabía que existía, que era que yo era buenísima edificando equipos y con negocios. Yo no sabía eso porque siempre estudié educación especial y era la típica, la mamá que es maestra, que está siempre con los niños. De repente, cuando él empieza su empresa, yo dejo de trabajar como maestra para dedicarme a la casa y a edificar su negocio. Y me perdí quién era, perdí mi esencia y no me encontraba de ninguna forma. Y él no me entendía. Estaba saturada con los muchachos, estaba saturada con la casa y yo me sentía que estaba viviendo una vida que no era la mía. Y ahí empezó mi problema de carácter. Según él, yo tenía un carácter asqueroso, yo era una vieja cagalitrosa, era una aburrida. ¿Ahí cuántos años tenías? Estaba en mis 30. Entonces, ¿qué hice yo para un poquito compensar lo que estaba pasando? Yo me metí de full en esta empresa multinivel, era súper exitosa y de ahí es que yo recibía mi atención. Esa soledad se llenaba ahí, ese respeto que yo necesitaba era de ahí, del respeto que recibía de estas mujeres que me escuchaban hablar y me decían, wow, tu historia me motiva. Y él por su parte se involucró 100% a su trabajo y por las noches sus copitas de alcohol. Cuando tú no lidias como matrimonio con los problemas desde un principio, los vas tapando. ¿Y por qué los vas tapando? Los vas tapando, tapas los insultos, tapas el abuso, sea mental o físico. ¿Y por qué lo tapas y no tomas una decisión? Porque tomar una decisión nos da un miedo que nos morimos. Decimos, bueno, ¿y si yo me divorcio, yo me separo? Y primero empieza, en mi opinión personal, la creencia limitante. ¡Wow! Mis papás y mis abuelos estuvieron casados toda la vida. Como yo dije para toda la vida, tiene que ser para toda la vida. Sea como sea, no puedo hacerle ese daño a mis hijos. No puedo hacer eso en cuanto a mi religión, que yo me divorcio. Hay muchas religiones que no aceptan el divorcio ni la separación como cosa normal. Y empezamos a comprometer nuestros valores y nos quedamos en esa relación. Que a veces yo pienso, sinceramente, yo no soy pro divorcio ni nada de eso, pero lo que sí que te puedo decir es que una cosa que yo aprendí es que hay veces que más vale hacer y tomar estas decisiones a tiempo, porque conforme más tiempo pasa, peor y más incrementa esa falta de respeto, ese abuso verbal. Tú dices que él empezó a tomar sus copitas, es decir, ¿el alcohol empezó a ser un problema entre ustedes? Sí.
El alcohol también fue uno de los problemas graves en nuestra relación y no es para juzgarlo porque le puede pasar a cualquier persona buscando ese extra. Yo busqué ese extra en Mary Kay, en mis amigas, en otras cosas y él tuvo esa situación, ¿no? Con el alcohol que al principio era social y después era de todos los días y él se ponía agresivo cuando bebía. Nunca me tocó, nunca me pegó, nada de eso, pero sí que empezó a causar un desconecto más grande y cuando ya la bola se hizo increíblemente grande, nosotros decidimos separarnos la primera vez y después fuimos a terapias. Volvió a la casa, intentamos de nuevo porque el terapista me dijo, mira, si tú no lo perdonas, si no le das un chance, tú nunca vas a saber si realmente hubiera podido funcionar o no. Yo nunca estuve de acuerdo con eso porque yo pensé que si ya una vez se había ido el límite, pues 2 veces y 3 también iba a pasar y así mismo pasó. Después de 1 año y medio yo decidí que ya no podía más, tuvimos una pelea y yo decidí hacer mis cajas. Julie, para contextualizar, ¿esto sucede en qué ciudad? Esto sucede aquí en Miami. Nosotros nos conocimos aquí, nos casamos aquí y bueno, cuando yo tomo esa decisión en septiembre del 2017, me alquilo una camioneta y voy con mis hijos y mis perros y dije, bueno, mi situación económica yo ya la venía planificando. Muchas mujeres no se van también, no solo porque piensan los niños van a sufrir, no voy a encontrar a nadie, pero también una de las razones más grandes por las cuales las mujeres se quedan muchas veces es por la situación económica. Entonces yo ya había estado cuidando esto desde la primera separación. Ya cuando yo vi que las cosas no iban, yo empecé a ahorrar, empecé a enfocarme en lo que era una realidad posible, que es posiblemente esto no funcione y yo necesito hacer una vida para mis hijos y para mí. Cuando yo decido irme, por supuesto, nosotros acabamos fatal y ahí es donde viene el que nadie sabe con quién está casado hasta que se separa. Yo lo único que le pedí es que guardara las fotos que yo no me había podido llevar al apartamento y en uno de sus arranques, pues supongo que decidió hacer un barbecue con mis fotos, todas mis fotos personales, fotos de memorias, fotos de todo. Por supuesto, ahí viene la ira, ¿no? Y yo conocía su ira, pero no hasta ese punto de que dices, bueno, pues a destruir sus fotos y ya. Y me di cuenta de que cuando pasa eso, muchas veces decimos que nadie sabe con quién se casa hasta que se separa, pero en verdad sí que lo sabemos. Lo que pasa es que no es que sea una mala persona, ni tú seas una mala persona, es simplemente la química entre los dos deja de funcionar. Nosotros tenemos amigos y amigas, todos, tú tienes amigos y amigas, yo tengo amigos y amigas, que dejamos de serlo a través de los años, por varias razones, porque vamos en diferentes caminos, tenemos diferentes valores y nadie nos juzga por eso. Pero en cuanto le ponemos el título ex, automáticamente se convierte en el enemigo, en nuestra mente y en la mente de ellos. Bueno, pues eso es lo que me pasó a mí. Él era mi enemigo y yo era su enemiga, hasta que tuvo un accidente de jet ski y casi pierde una pierna. Él no me lo dijo a mí, sino que yo vi que no llamaban para recoger a los niños y yo había sabido del accidente, había hablado con él, sabía que no había perdido la pierna, pero inmediatamente después de salir del hospital había un desconecto total con mis hijos. Se lo comenté a mi pareja, yo tengo una pareja y estamos súper felices y le dije, mira, creo que está pasando algo, no me puedo poner en contacto con el padre de los niños y él fue el primero que me dijo, tendrías que ir a ver qué pasa. Bueno, para hacer la historia corta, una persona que ha tenido historial de tomar, cuando te dan por la mañana un Percocet para el dolor y por la noche un Xanax para los nervios, es una bomba de tiempo. Entonces, cuando no se pasaba durmiendo, se pasaba con su pareja, también peleando, agresivo, oyendo cosas, viendo alucinaciones, escuchando cosas. Y mi novio me dijo, creo que debes ir a su casa y ver qué es lo que le pasa. Acordaros que al principio dije que nosotros teníamos una empresa en común. Yo nunca vendí mi porcentaje, entonces la vida me puso a esta persona, ¿verdad? Que vemos como el ex, el enemigo, ¿no? Me puso una oportunidad de no salvarlo, porque no podemos salvar a nadie, nadie puede cambiar a nadie, ¿verdad? Pero sí nos podemos cambiar nosotros mismos. Y yo ya hice durante estos 3 años ese tiempo sola, ese desarrollo personal que hace falta, el aceptarme, el tratar todas esas palabras que no me gustaron, descubrirme otra vez, el estar sola, pero la única que me faltaba era el perdonar, porque esta persona me sacaba de quicio, ¿verdad? Pero cuando tú en la vida te das cuenta de que sabes cuál es tu propósito claro para todo lo que haces, que para mí son mis hijos. Entonces, cuando pasa una cosa así, dices, ¿voy a pensar en mí y en todo lo que me hizo a mí, la pobre víctima? ¿O voy a pensar en mis hijos primero? ¿Qué querrían mis hijos que yo hiciese? Yo no lo puedo salvar, yo no soy Dios, pero sí puedo ver
de qué forma podemos tratar con este, no problema, situación nueva. Podemos ver las cosas como problemas o podemos ver las cosas como situaciones. Yo dije, lo voy a ver como una situación. Y cuando lo vi físicamente, verdaderamente me dije dentro de mí, si esta persona estuviera en la calle, yo lo ayudaría sin saber quién es. Si fuera un extraño de la calle, en la condición que está física y mentalmente, si yo me encontrara con una persona así, con un amigo, una amiga, cualquier vecino, ¿yo los ayudaría? Y la respuesta es que sí, pero tocaba el reto. Es que es esta persona, no es el vecino, no es un amigo, es esta persona que te dañó, que tú tomaste como elección separarte para toda la vida. Y ahora otra vez. Entonces yo fui a la oficina y le dije, según tengo entendido, esta oficina se está cayendo. Yo necesito saber si tú quieres que te ayude. No vengo a juzgarte, no vengo a criticarte, no vengo a mirar cómo has hecho las cosas bien o mal desde hace 3 años. Esta empresa es para nuestros hijos. Eso es lo que tenemos en común. O nos ponemos las pilas de adulto y entendemos que nosotros como matrimonio no funcionamos, pero sí funcionamos como los papás de Lucía y Lucas y como los dueños de esta empresa y somos socios, o vendemos y lo dejamos todo caer. Solo tenemos estas 2 opciones. Él me agradeció la ayuda, cosa que yo no pensaba que nunca iba a pasar. Mi novio y yo habíamos empezado otra empresa porque yo ya me califiqué como business coach y ayudo a muchas personas a sostener, a empezar y a subir sus negocios, ¿no? Eso lo aprendí. Y entonces dije, wow, al final yo estoy colocada donde tengo que estar, donde mi ayuda más se necesita, que es ayudando a levantar esta compañía desde cero otra vez, porque al fin y al cabo, quiera o no quiera, es para mis hijos. Pero ¿qué pasa? Que yo con mi pareja había formado otra compañía, una empresa de seguridad, y entonces tuve que hablar con mi ex y le dije, mira, el problema es que yo iba a alquilar una oficina para trabajar lo nuestro, que también ha sido un boom esta empresa y ha crecido súper rápido. Y fue la idea de mi ex, bueno, yo me llevo muy bien con tu pareja, cuando yo estaba enfermo él hasta me mandaba comida, ¿por qué no le dices que utilice nuestra oficina? Entonces, hoy en día, esta persona que nadie sabe con quién se casa hasta que se separa, puede ser horrible en el matrimonio, pero puede ser un amigo y un socio de negocios cuando se acaba. Ese es el spin de mi historia, que esta persona que se supone que era mi enemigo porque me había hecho tanto daño, la vida me ha forzado a perdonar, la vida me ha forzado a tener compasión, a no verlo como un ogro, simplemente 2 personas jóvenes que no fueron compatibles, que se quedaron casadas tal vez demasiado tiempo y dejaron que la ira, la rabia, el orgullo, el egoísmo tomara ese lugar, pero al final, cuando van pasando los años y te das cuenta que pasa una crisis así, tú tienes opciones. Yo tenía la opción de vender la compañía y girar la espalda y ya está. Pero yo soy creyente de que todo lo que tú haces con fe y con buena voluntad se te va a triplicar. Entonces mi hijo me dijo, cuando mis amigos me preguntan ahora qué hace mi mamá, le digo que es la CEO de 3 compañías, la de ella, la de mi stepdad y la de mi dad. Entonces la gente dice, ¿qué? Y al final yo pensaba que esto no podría funcionar nunca, porque yo lo conozco, ¿verdad? Bueno, no, yo no lo conozco, yo lo estoy conociendo ahora. Él no es una mala persona, es una persona genial, simplemente no es mi persona y yo no era la suya. Pero muchas veces la rutina y muchas veces la costumbre, porque ¿qué está al otro lado de la costumbre? El miedo. Si yo dejo a esta persona, ¿qué va a pasar? No voy a conocer a nadie, me voy a quedar solo, estoy ya muy mayor y la vida da muchas vueltas y todo el mundo tiene una oportunidad. Entonces, si la gente se diera la oportunidad de verdaderamente escuchar su instinto y empezar a prepararse y toman lo que es la separación como una cosa sana en vez de como un castigo, la cosa hubiera fluido mejor al principio. En mi caso he tenido la suerte de que, bueno, no fluyó al principio, pero sí está fluyendo al final. Y al final lo beneficial de eso es cuando tu hijo viene y te dice, dentro de lo malo que es un divorcio, mami, y mi hijo tiene 16 años, yo tengo la mejor de todas las situaciones. Hola, he recibido muchas preguntas acerca de cómo hacer un podcast y les quiero contar que es muy fácil. Solamente tienen que entrar a anchor.com. Es gratis. Aquí en Anchor van a encontrar además herramientas para poder grabar y editar el podcast desde el computador o desde el celular. Anchor distribuirá el podcast para que pueda ser escuchado en Spotify, en Apple Podcast y en muchas otras plataformas. Además, se puede hacer un poco de dinero con el podcast y no necesita un mínimo de escuchas. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga ya la app Anchor o ve a anchor.fm para empezar.
porque tengo a mi mamá y tengo a mi papá. El tema del matrimonio trae diferentes etapas. El amor, que es la ceremonia, el desarrollo de toda la relación. El desamor, que es el divorcio, la separación, que es tan dolorosa. Y usted está viviendo una tercera etapa. ¿Usted cómo la llamaría? Esta etapa en la que usted vuelve a tener una relación con su ex esposo, con el papá de sus hijos, descubriendo otra persona. Esta etapa yo creo que es la madurez y el respeto mutuo por una meta en común. Si no tienes meta en común con tu ex, entonces no tienes razón para ni trabajar con él ni salvarlo. Simplemente habéis ido en dos caminos diferentes y no pasa nada. Pero yo siento que muchas veces, porque no todas las situaciones han sido como las mías, han habido situaciones mucho peores, infidelidades, gente que les ha pegado, gente que se han puesto con el abuso físico y estas mujeres son incapaces de superar eso y a lo mejor la persona ha desaparecido de su vida. O sea que en mi caso es diferente en ese sentido. A mí me ha tocado tener que enfrentarlo y yo solo rezaba para que Dios me diera compasión, porque en verdad decía yo lo que me apetece es darle una paliza, como decimos en España. Pero yo rezaba por mucha compasión. En el caso de muchas mujeres, esa parte se vuelve un poco difícil porque tal vez esa persona ya tiene otra pareja o esa persona ya vive en otro lugar, ya se han separado y el daño no lo han podido reparar con esa persona. Aunque yo esté en la etapa que estoy, entre el divorcio y la etapa del perdón, hay mucho trabajo que hacer. Desde que una se va de esa casa o desde que ellos se van de esa casa hasta que uno vuelve a perdonar o decide no perdonar pero quiere otra relación. Si no perdonas, tú no perdonas por esa persona, tú perdonas por ti. Porque si tú no perdonas por ti, cuando venga la otra persona vas a tener la misma ira, la misma inseguridad, la misma falta de comunicación y vas a tener el mismo miedo de quedarte sola, el mismo miedo de que te haga lo mismo. Entonces yo pienso que el tiempo, una vez una persona decide separarse, que ya llega ese desamor, pero es que hay muchas mujeres que se divorcian y no tienen el desamor, tienen ira específicamente porque todavía aman a esa persona y se les hace muy difícil llegar al desamor. ¿Y sabes por qué pienso que pasa eso? Porque se han creado una historia en su cabeza de lo que iba a ser y de cómo tenía que ser, mas esa no era la realidad. Ellas se habían hecho la realidad, tal vez como yo, que iba a ser para toda la vida, que iba a ser como la de mis papás, que llevan casados 48 años y que todavía mi papá le pellizca a mi mamá y mi mamá, ay Vicente, y esto y lo otro. Y yo pensaba que eso es lo que me tocaba a mí. Julie, la idea de este podcast es reconocer esas alertas rojas que nos dan las personas al principio de la relación o incluso en el desarrollo del matrimonio y no entrar en lo que yo llamo un mal matrimonio, no aguantarlo. ¿Usted vio esas banderitas rojas al principio cuando eran novios? ¿O fue que él tuvo un cambio inesperado durante el matrimonio y se convirtió en otra persona? No. Definitivamente que hubieron muchas banderitas rojas y no solo en esta relación, sino en otras relaciones que he tenido. Y yo creo que es que yo siempre le he mostrado quién soy, él me ha mostrado quién es y vuelvo a lo de la compatibilidad. Igual para otra persona lo que para mí son banderas rojas, para ella no lo son. Para mí la primera bandera roja fue el primer insulto. Y fue un insulto feo de novios. Yo podría haber parado la relación ahí, pero yo lo vi como que él estaba enojado, como que él en ese momento igual había tomado unas copas de más y estaba un poco bravo. Después de casarnos, de vez en cuando desaparecía, después aparecía. Entonces hay facetas de una persona que no cambian. Por ejemplo, yo tengo un carácter fuerte. Él lo veía como un carácter asqueroso, sin embargo, mi novio lo ve como un carácter apasionado. Entonces, es que depende de la persona, ¿ves? Para mí las banderas rojas fueron la falta de respeto, los insultos, el querer estar siempre de fiesta, siempre de fiesta, siempre de fiesta. Está bueno estar de fiesta, pero hasta cierto punto. Entonces, para mí era la rutina, la consistencia, la responsabilidad, y para él era el relax, la fiesta, los amigos. Entonces, eso yo lo vi muy temprano en nuestra relación. Pero tal vez yo no me puse en serio a analizar esto a la larga que puede traer. Porque yo pienso que nos quedamos porque una piensa que van a cambiar. Porque una relación es altos y bajos, altos y bajos. Y tal vez tienes razón, mis padres han estado 48 años casados y a lo mejor han tenido que soportar huracanes que ellos han tenido que superar, que nadie se ha enterado, pero a lo mejor uno de los dos sí que ha cambiado ese comportamiento y por eso ha funcionado. Lo que no funciona es los comportamientos no cambian
y la gente sigue acostándose con esta persona, forzándose a tener relaciones, forzándose a quedarse en la casa y ven las banderas rojas, pero no las apuntan y no buscan ayuda. Hay grupos de ayuda, hay grupos, por eso yo siempre digo, desarróllate tú personalmente primero, que entonces sí vas a empezar a ver, si hay alguien que está escuchando, que está en una relación así ahora mismo y dice, ay, pues es que yo sí que veo banderas rojas, pero ay no, qué miedo. Yo siempre digo, desarróllate tú primero. Cuando tú tienes un instinto, raras veces estás equivocada. Entonces escribe todo lo que estás viendo, porque no estás alucinando. Estás viendo cosas que no te gustan, que esas cosas puede que cambien, pero lo más seguro es que no cambien. Si te estás quedando por los niños, acuérdate que los niños crecen, los niños hacen su vida y hay muchísima investigación psicológica que dice que es mucho más dañino para un niño quedarse en una relación tóxica. Lo que una vez llega a esa separación, los padres tienen que tener mucho cuidado, y este es el miedo que tienen muchas mujeres también, que un padre o el otro empiece con el parental alienation, que es, o sea, un padre empieza a hablarle mal del otro para que los niños como que le tomen más cariño a un padre que al otro. Definitivamente a un niño lo que le sirve es la armonía y no vivir el caos por tener a sus padres juntos bajo el mismo techo, y de eso nos tenemos que dar cuenta cuando entramos en ese mal matrimonio. Porque si estamos en un mal matrimonio, nuestros hijos van a estar en un mal hogar. Esto creo que es más claro que el agua. Cuando ya tomé la decisión, ¿no?, que ya eso no iba más, una de las cosas que yo empecé a hacer es, en vez de pensar en todas las razones por cuales no podía separarme o podía divorciarme, empecé a hacer research, investigaciones de todas las razones por las cuales sí debería hacerlo. Y la primera de esas razones para mí fue que yo no quería que a mi hija nadie la tratara así. Y si yo como mamá le estaba demostrando que así es como es aceptable que te traten, esa es la relación que va a tener mi hija también. Y a mi hijo, si él ve que eso es aceptable, hablar a una mujer así, tratar a una mujer así, él solo va a aprender de lo que ve. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que uno les dice. Entonces, al final, yo empecé a buscar razones por las cuales a lo mejor nuestro divorcio iba a ser beneficial. Y entonces una fue ser un buen ejemplo para mis hijos de lo que es amor. De hecho, mi hijo, cuando ya conoció a mi pareja, ya entró en calor, que eso es otro podcast, pero sí, le dijo, una de las cosas que más me gusta de ti, le dijo a mi novio, es que yo nunca he visto a mi mamá tan feliz, y de la manera que tú la amas, yo me doy cuenta que tú la amas, que tú quieres ser parte de esta familia. Entonces yo dije, dentro de lo malo, mi hijo ya sabe la diferencia de que cómo hay que tratar a una mujer, cómo hay que amarla para verla sonreír, porque todos somos delicados, y también ha visto a lo mejor lo que le hace feliz a su papá de la otra mujer que no le daba yo. Entonces después ellos pueden autoanalizar qué es el amor. Si nosotros nos quedamos en una relación egoísta, con falta de respeto, agresiva, abusiva, ellos aprenden que eso es aceptable, que eso es lo que buscan. Y cuando a ellos les pasa, tampoco saben irse. Y entonces, a lo mejor el ex de ellos es mucho peor que los exes nuestros. Y al final, pues lo que queremos es poder superar esta situación de la mejor manera posible, y para move on hay que hacer mucho trabajo en tu persona. Haya pasado lo que haya pasado en tu divorcio, o si todavía estás casada, o si todavía estás en casa diciendo, wow, ojalá yo tuviera esa valentía, o wow, ojalá yo pudiera identificar. Busca ayuda, porque la hay miles de psicólogos, miles de psicólogas, miles de coaches, y ahí es donde yo le digo a la gente que aunque se hayan divorciado, aunque tengan un narcisista como exmarido, que es lo peor del mundo, tienes que tratarte tú, porque necesitas fuerzas para batallar ese león. Si no es como mi ex, que ahora está dócil, si te toca un león, como a mucha gente que conozco que le ha tocado un león y les han dejado sin casa, les han dejado sin dinero, les han dejado en la calle, y dices, no, yo no le voy a perdonar a esta persona. Por supuesto que no, todavía no es tu tiempo. Primero tienes que trabajar en ti, sanarte tú. Y una vez te sanas tú, todo lo demás viene por añadiduría, porque ya has llegado a otro nivel, ya no has llegado al desamor, has llegado a la aceptación, que es donde estoy yo ahora mismo. La aceptación, hay gente que viene a tu vida por una temporada y hay gente que viene a tu vida para toda la vida. Entonces yo he podido identificar que él fue una persona que vino a mi vida por una temporada. Julie, muchísimas gracias por estar en este podcast y gracias por ese ejemplo, porque seguramente le va a servir a muchas personas para tomar una decisión, para llegar al perdón. Eso sí, tengo que decirlo, qué historia tan fascinante la suya, Julie.
Gracias. Muchas gracias. Gracias por llegar al final de este podcast. Me puede escribir y hacer sus comentarios en @Marcela_Alarcón en cualquier red social. Además, puede escribirme un correo electrónico a alarconmarcela01@gmail.com.